hermanos, pues es una bendición a todos los que están en Zoom, a todos los que nos ven en Facebook y que después nos verán en las repeticiones. Yo no sé cómo está esta tecnología, pero sí me doy cuenta de algo, de que algunas ocasiones cuando estamos dando el saludo en Facebook, hay alrededor de 10, 15 hermanos que están conectados en Facebook, pero cuando un servidor llega a casa y veo la culminación, porque generalmente mi esposa lo ve en la pantalla de la televisión, nos damos cuenta de que se conectaron 80 personas, una cosa así. Es algo precioso el que cada uno de ustedes, hermanos, nos haga favor de estar con nosotros cada 8 días. Es algo que nos anima, nos alienta, y a cada uno de ustedes que nos ven ahora, que nos verán después, les damos un cordial saludo, un abrazo muy fraternal. Vamos a orar, hermanos, y empezamos este estudio. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de tu presencia. Señor, gracias porque siempre, siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque cuando algunas ocasiones las cosas se ponen complicadas, Padre, Señor, sentimos tu amor, sentimos tu bendición, sentimos tu cuidado y te damos gracias, Padre. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos. Señor, hablamos, Padre, tu palabra. Señor, con la confianza que nos da tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo, Dios, que más allá de nuestras imperfecciones, Padre, nuestras incapacidades, está tu palabra, tu promesa de que no nos preocupemos porque, Señor, dejarías o permitirías que tu Espíritu Santo, Señor, hablara al corazón de las personas. Y en esa palabra que tú nos has dado, en esa palabra nosotros confiamos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que para mí ha sido significativo a lo largo de toda mi vida. Y son una serie de consejos que tienen que ver con 3 decisiones que nosotros podemos tomar para mejorar cualquier situación en la que nos encontremos. Parece como muy atrevido el decir esto, que siguiendo estos 3 consejos, estas 3 decisiones, cualquier cosa a la que nos enfrentemos va a mejorar. Pero yo lo he podido ver así a lo largo de la vida y de eso quisiera hablarles el día de hoy, hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué decisiones podemos tomar en el nombre del Señor para que cualquiera que sea nuestra situación, si es una situación buena, mejore, y si es una situación de crisis, se convierta en una bendición? Así que hoy hablaremos acerca de esta situación. El día de ayer, hermanos, estando invitado en la reunión de mujeres, compartíamos acerca de un tema que a mí me parece de lo más bonito, porque hablábamos acerca de la invitación que nos ha hecho nuestro Dios para esta vida, para esta tierra, para vivir en esta tierra. Y hablamos del tema de el viaje de la vida. Y cuando hablábamos acerca de esto, yo les comentaba a mis hermanas que, aunque no lo querramos, en este viaje de la vida, vamos acompañados de diferentes personas. Algunas personas nos hacen la vida agradable y otras personas parece que a veces se empeñan en hacernos la vida desagradable o simplemente viven la vida tan desagradable ellos mismos que transmiten todo lo que hay dentro de su corazón y a veces literal sentimos como que vacían su amargura dentro de nosotros. Así que tenemos toda clase de problemas en esta tierra. Algunos problemas, lo hemos mencionado en varias ocasiones, problemas que se dan cuando alguno de los miembros de la familia no encuentra trabajo o ha quedado despedido. Y cuando esta situación se presenta, hay un desbalance muy fuerte dentro del hogar. Pero también nos encontramos a veces con cosas totalmente inesperadas, como el hallar que alguno de los miembros de la familia ha sufrido un accidente o se ha enfermado o le han diagnosticado alguna enfermedad grave y se entra en esa crisis emocional que no nos permite estar tranquilos y que la preocupación está recurrente. Así que hallamos toda clase de cosas. Pero hoy quisiera hablar, hermanos, acerca de estos 3 consejos de la palabra de Dios que el Señor nos da justo para que mejoremos cualquier situación en la que nos encontramos.
Y de esta manera estaremos concluyendo este tema de la oración que ha sido motivo de estudio durante varios meses. Y si Dios permite, iniciaremos la próxima semana, si el Señor nos lo concede con su bendición, una nueva serie de estudios basados justamente en nuestro papel como padres y como líderes, no solamente del hogar, sino del lugar donde nosotros nos desarrollamos. Así que veamos entonces, hermanos, el primer consejo de la palabra de Dios. Lo que un servidor ha visto, hermanos, es que cuando uno está en problemas, lo mejor que uno puede hacer es agradecerle a Dios. Sí, yo sé, alguien me va a preguntar en este momento, hermano, yo soy nuevo en el Evangelio, yo no conozco mucho de Dios, pero Dios quiere que yo le dé gracias cuando tengo problemas. Y le voy a decir, sí. Y le voy a presentar en esta noche varias razones emocionales, de salud, mentales, espirituales, económicas, por las cuales Dios nos dice, hijo, cuando estés sometido en una situación de problema, agradece. Así que lo primero que nosotros podemos hacer, hermanos, es agradecer a Dios lo que tenemos. Agradece a Dios lo que tienes. Cuando estés metido en una situación difícil, lo que tú puedes hacer es tomar unos minutos para cerrar tus ojos o apartarte de donde haya mucha gente y agradecerle a Dios. De esta manera, estás obedeciendo algo que el Señor dio en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Él nos dice estas palabras. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Ahora, la palabra de Dios nos dice, hermanos, y de esto hablaba con ustedes hace 8 días, que cuando nosotros tomamos un tiempo para meditar en los mandamientos de Dios, encontramos las razones por las cuales Dios dio estos mandamientos. Todos los mandamientos de Dios tienen una razón de ser. Y cuando reflexionamos en ellos, encontramos las razones por las cuales Dios nos dice determinado mandamiento. Déjenme darles, hermanos, 5 razones por las cuales nosotros podemos dar gracias a Dios y por qué nos conviene dar gracias a Dios y seguir este mandamiento de parte suya. La primera, hermanos, es una razón emocional. Cuando tú das gracias a Dios, hermanos, lo que estás haciendo es tranquilizar la tormenta que está dentro de tu mente. Cuando empiezas a darle gracias a Dios, el Espíritu de Dios empieza a hacer que esas aguas que están dentro de tu mente, esa tormenta, se empiecen a quietar. Hay una palabra de la Biblia que a mí siempre se me ha hecho muy interesante y verdadera, y la palabra es esta: la opresión entontece al sabio. La opresión entontece al sabio. Si tú estás metido en una situación problemática, es muy probable que tus emociones no te permitan pensar con claridad. Cuando tú agradeces a Dios, lo que estás favoreciendo justamente es que haya una paz emocional dentro de ti. Alguien dijo, y estoy totalmente de acuerdo con esta persona, que dijo que uno de los secretos de la felicidad es la gratitud. Y efectivamente, cuando en medio de las cosas que estamos viviendo, nosotros aprendemos a ser agradecidos, nos damos cuenta de que al poner nuestra mente a recordar todas las cosas que Dios nos ha dado, las que están en este momento presentes y las que están en el pasado, nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado con nosotros, siempre. Cuando traemos esos recuerdos a nuestra mente y oramos como lo hacía el rey David, diciendo, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios,
Cuando oramos de esta manera, cuando traemos el recuerdo de las cosas que Dios nos ha dado, entonces viene justamente ese sentimiento de tranquilidad que empieza a aquietar nuestras emociones. También, junto con la gratitud, viene otro de los secretos que están relacionados, como si fueran hermanos gemelos. Uno de ellos es el contentamiento. Cuando nosotros le agradecemos a Dios por lo que está haciendo, en realidad le estamos diciendo, Señor, estoy contento con lo que tú haces. No lo entiendo, pero yo estoy contento y agradecido. La felicidad, la gratitud con el contentamiento juntos dan precisamente esa tranquilidad emocional y esa felicidad que nos hace falta. Pero también el Señor nos da razones espirituales. Por supuesto, si nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Si Dios nos ha dado una orden y nosotros la obedecemos, desde luego que hay una razón espiritual. Nos conectamos más fácilmente con Dios. Y al conectarnos con Dios, podemos descansar en Él y poner delante de Él aquellas cosas que nos están afligiendo. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por lo que está ocurriendo, en realidad lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor, yo descanso en ti. Señor, yo estoy descansando en ti. Sé que lo que tú estás haciendo es tu perfecta voluntad. Ahora, ustedes saben que me gusta, hermanos, dar algunos ejemplos como para tratar de resaltar la importancia de la gratitud. Hasta el momento, y he conocido muchos testimonios de la manera como Dios ha obrado. Pero uno de los testimonios que más me ha impactado, y creo que lo mencioné hace algunos meses con ustedes, fue el estar justamente en una reunión. Nos habían invitado para estar en unas conferencias en la iglesia de Saddleback, en California, y al estar allí escuché a la esposa del hermano Rick Warren. Y cuando los periodistas le preguntaban acerca de lo que había ocurrido con su hijo, de la manera tan repentina como él había perdido la vida, de la forma totalmente inesperada como él había partido, y le preguntaban a Kay acerca de esta situación, ella narró cómo se enteró de la muerte de su hijo. Ellos estaban en una campaña justamente en otro país, hablando de la palabra de Dios, y alguien les enteró de lo que había ocurrido. Se enteraron por los medios antes que por otra gente. Cuando se movieron de inmediato y regresaron a su país, y ella iba entrando a la casa, donde pues hacía unas pocas horas que había fallecido su hijo, y había muchos periodistas alrededor. Ella nos expresó en esa conferencia, cuando yo iba entrando, yo le dije al Señor, Padre, tú sabes cuánto dolor tengo como madre, cuánto me pesa esta situación de ver que mi hijo Matthew ha partido. Pero Señor, yo te agradezco. Elijo el gozo de tu presencia antes que sumergirme en un sentimiento de tristeza o de depresión. Señor, yo no lo entiendo, pero sí sé que tú vas a convertir esto en una bendición para mucha gente. Y efectivamente eso fue lo que pasó. En ese acto de gratitud, de someterse espiritualmente a Dios, lo que ella pudo tener fue descanso para su alma en ese momento que era terriblemente duro. Pero no solamente eso, la muerte de Matthew permitió que mucha gente se convirtiera al Señor. Sus amigos de la universidad se entregaron al Señor y reconocieron que este chico les había hablado del Señor. Dios tiene muchas maneras de obrar, pero en la gratitud, cuando tenemos gratitud, no solo aquietamos nuestras emociones que nos permiten pensar más tranquilamente, tenemos razones espirituales que nos permiten conectarnos con Dios. Pero también hay razones intelectuales. Cuando nosotros, hermanos, descansamos en el Señor, ocurre lo que les comentaba hace un momento. Nuestro cerebro empieza a funcionar de una mejor manera porque nuestras emociones que nos alteran y que no nos permiten pensar
que llegan a nuestro cerebro y nos afligen y nos entristecen y nos perturban, cuando la gratitud es dicha con sinceridad delante de Dios, lo que Dios permite es que las emociones se bajen y entonces empieza la claridad de pensamiento y la posibilidad de reflexionar sobre la mejor situación en la que nosotros podemos obrar. Así que la gratitud nos permite también esto. Pero también, hermanos, la gratitud tiene razones relacionales, es decir, favorece justamente el que nosotros nos llevemos bien con las personas. Cuando tú agradeces a Dios, pero también agradeces a las personas lo que ellos han hecho en favor tuyo, lo que estás creando es justamente un vínculo de unidad que va a fortalecer este lazo que tienes con esa persona. Cuando tú agradeces, creas lazos afectivos más fuertes y también un ambiente más agradable donde vivir. Y, por supuesto, cuando estamos metidos en un problema serio y decidimos descansar en Dios a través de la gratitud y de la oración, hay razones de salud, porque hemos comentado que uno de los problemas más serios que tiene nuestra sociedad, no solo en México, sino en el mundo entero, se llama estrés. Y el estrés es la causa de una incontable cantidad de personas enfermas y de muchos suicidios. Cuando la gente no puede controlar aquellas cosas que están afectándole su vida, puede llegar a extremos como pensar en esta vida que yo tengo no sirve para nada, sería mejor que ya me quite lo que yo estoy viviendo en este momento. Y recuerdos de personas que se han suicidado, hermano, los tengo presentes desde que yo era un adolescente. Chicos y personas que tomaron un camino fácil, entre comillas, para quitarse de toda la tensión emocional. Yo recuerdo a uno de mis profesores estando en la carrera, una persona que yo admiraba justamente por la capacidad que este hombre tenía de análisis, de pensamiento por lo que había hecho en su vida como militar, después como arquitecto, construyendo edificios y demás. Y un día simplemente no pudo resistir las tensiones que estaba viviendo, tomó una pistola y se suicidó. Cuando nosotros confiamos en Dios, lo que Dios produce justamente es salud física también. Si queremos ser librados de la ansiedad, podemos empezar con esto. Podemos empezar con la gratitud. Así que esta es la primera decisión que podemos tomar. Pero hay una segunda decisión, hermanos, que de manera personal a mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de toda la vida, y es que una vez que hemos orado con el Señor, poniendo esta situación que estamos viviendo tensa y agradeciéndole por las cosas buenas que tenemos, en lugar de concentrarnos solo en una cosa mala, nos concentramos en todo lo bueno que Dios te ha dado, hacemos la segunda cosa, que es justamente reflexionar sobre el significado de lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Qué significa esta experiencia que Dios está permitiendo en mi vida, que me está afectando tanto? ¿Por qué lo está permitiendo Dios? El libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 14, nos dice estas palabras. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. En el día de la adversidad, considera, reflexiona, piensa. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios permite, hermanos, que venga a nuestra vida, bendito sea su nombre, la mayoría de las ocasiones solo experiencias buenas. Mayormente, cuando estamos en su camino, nos damos cuenta de que lo que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la eternidad, dice la palabra de Dios, ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Quiere decir que cuando nos despertamos, podemos preguntarle igual que le preguntaba mi papá al Señor. Él le decía, Señor, ¿hoy tienes un trabajito para mí? Porque resulta que en los trabajitos de Dios está la felicidad diaria. Cuando nosotros podemos hacer lo que Dios ha planeado, entonces encontramos felicidad. Y Dios nos dice, hijo, cuando todo vaya bien, disfrútalo, aprovéchalo. Es la prosperidad, es la bendición que te estoy enviando ahora.
Pero dentro de este viaje, del que hablábamos ayer, dentro de este viaje de la vida, también encontramos algunas cosas que para nosotros son motivos de tristeza o de lágrimas. Cuando encontramos tal vez alguna persona que nos está atacando injustamente, cuando estamos tal vez buscando la respuesta a un problema y a veces por no pensar o no meditar nos metemos en otro más grande. Esto es algo bastante común. El no dedicar tiempo para reflexionar en lo que está pasando y entonces tomar decisiones precipitadas que en lugar de que nos saquen del hoyo donde estamos, nos hunden todavía más. Y el Señor en esta bella palabra nos dice, hijo, cuando venga el día del mal, reflexiona. Todo lo que ha venido a nuestra vida ha sido bajo la permisión de Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo permite. ¿Es su voluntad que nosotros seamos arrastrados como son arrastrados los peces en la red? No lo sé, pero sí sé algo. Que hay dos tipos de voluntades de parte de Dios. Una voluntad soberana en la cual Él dice, esto va a suceder y sucede. Y hay otra voluntad de Dios que es una voluntad permisiva. Dios no está de acuerdo con eso, pero lo permite. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Esa es su voluntad. Pero Dios permite, en su voluntad permisiva, que el hombre pueda tomar sus propias decisiones. Como decíamos hace unos días, Dios no es alguien que llega y golpea la puerta de tu corazón para decirte, déjame entrar. No, Dios no obra así. Dios tiene una voluntad permisiva. Y en algunas ocasiones, las cosas que vienen a nuestra vida están permitidas por el Señor justo porque tienen un propósito de bendición que nosotros no alcanzamos a comprender en ese momento. Ahora, para que esto sea una realidad, para que nosotros lleguemos a reflexionar y a entender por qué Dios está permitiendo esto, déjenme decirles que hay algo que nos ayuda justamente a encontrar el sentido de lo que Dios está haciendo. Las grandes preguntas te llevan a grandes conclusiones. Las grandes preguntas te llevan a grandes conclusiones. Es lo que decíamos. Sí, Casey, me haces favor de ponerla otra vez. No se ve, bueno, al menos en mi pantalla porque dice Mute Stop Security, pero en la de ellos sí se ve. Pero en la parte de abajo dice, las grandes preguntas te llevan a grandes reflexiones. Dice Job, en el libro de Job, que Job no le atribuyó a Dios un despropósito en lo que le estaba pasando, sino que él consideró que todos los males que estaban ocurriendo en su vida, como el perder su hacienda, sus animales, todo lo que él había ganado, aún a sus propios hijos, él dijo, debe haber una razón por la cual Dios está permitiendo todo esto. No le atribuyó a Dios un despropósito, sino que dijo, debe haber alguna razón. ¿Qué preguntas podemos hacernos para fortalecer esta capacidad de análisis? ¿Qué podemos preguntarnos para fortalecer esta capacidad de análisis? Primero, podemos preguntarnos, ¿qué propósito hay de Dios aquí? ¿Acaso Dios me está llevando con esta prueba a otro nivel de conocimiento suyo? Dios me está haciendo crecer en una área que durante mucho tiempo no he querido afrontar. Porque en algunas ocasiones, hermanos, las debilidades que nosotros tenemos las guardamos aquí y no queremos salir de nuestra zona de confort. Y entonces Dios, hermanos, nos tiene que picar un poco a través de alguna situación que es muy desagradable hasta que el dolor que experimentamos es tan grande que decimos, Señor, no más, no quiero esto más. Entiendo, tú me estás empujando como buen padre para que yo supere esta cosa que ha sido mi limitación durante mucho tiempo. También podemos preguntarnos, ¿cómo llegamos a este problema?
¿Por qué tengo este problema en este momento? ¿Qué lo causó? Saben ustedes que Albert Einstein decía que todos los problemas tienen una razón de ser, es decir, hubo algún pensamiento, alguna idea, alguna situación que llevó a la gente a un problema. Pero decía él, pero los problemas solo pueden ser resueltos con un pensamiento diferente al que lo causó. Los problemas solo pueden ser resueltos con un pensamiento diferente al que los causó. Es decir, necesitamos una nueva manera de pensar que nos ayude a salir de la situación en la que estamos viviendo. Por eso es que es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿qué tipo de problema es? ¿Qué lo causó? Pero más importante es, Señor, ¿cómo puedo resolver este problema? Señor, dame sabiduría para enfrentar esta situación. Luego, hermanos, cuando estamos haciendo esta reflexión para determinar los problemas, algo que nos ayuda es encontrar categorías de los problemas. Es decir, ¿qué tipo de problema es el que estoy viviendo? ¿Es un problema relacional? ¿Es un problema de comunicación? ¿Es un problema económico el que yo estoy teniendo? ¿Es un problema afectivo, algo que me está afectando en mis emociones? ¿Es un problema de salud? Nosotros tenemos que encontrar la categoría del problema y entonces tratar de resolver el problema dentro de esa categoría. Hay algunos problemas que pueden ser tan grandes, como dijo el doctor Fauci, el médico de los Estados Unidos, es quien está a cargo del programa del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Es lo que para nosotros sería el secretario de salud en aquel país, es el doctor Fauci. Y cuando él habla acerca de los problemas de salud globales, dice, un problema de salud global solo puede ser solucionado globalmente. Es decir, ya me di cuenta de que el problema no es un asunto chiquito, es un asunto grande que involucra a mucha gente, entonces tengo que hacer algo para que se pueda solucionar esto de manera global. Y a lo largo de la historia de este doctor, es muy interesante porque este doctor tiene 40 años en el mismo puesto. Ha estado como director del Instituto Nacional de Salud durante 40 años, así que es un hombre mayor. Pero desde los inicios de su carrera, en una ocasión le llegó una revista y la revista hablaba acerca de un virus nuevo que se estaba desarrollando y que habían encontrado en 6 personas homosexuales. No le prestó mayor atención, pero en el siguiente mes tenía la misma noticia, pero decía que había 36 casos de homosexuales que tenían el mismo problema, un tipo de enfermedad de una neumonía que los estaba acabando rápidamente. Y cuando el doctor vio eso, dijo, aquí hay una categoría diferente. Entonces se puso a investigar y fue un trabajo de investigación con todo su equipo de trabajo para hallar qué era lo que estaba causando la neumonía y la muerte de estas personas homosexuales. Entonces, con su equipo de trabajo, durante años se dedicó a estudiar para encontrar lo que después se descubrió como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que era una enfermedad que estaba atacando a los grupos homosexuales y también a aquellos que utilizaban jeringas y que se estaban contagiando. Cuando este hombre descubrió este virus que se había iniciado localmente, pero que se estaba convirtiendo en una de las pandemias de estos últimos 100 años, porque estaba llegando a una cantidad impresionante de personas en el mundo, él tuvo que enfrentarse a presiones muy fuertes. Cuando les hablo acerca de qué tipo de problema estoy enfrentando ahora, él enfrentó los problemas relacionales, porque cuando la gente se dio cuenta de que
se estaban desarrollando estudios. Entonces, en lugar de agradecer, hubo una presión enorme sobre él, porque era el director del Instituto Nacional de los Estados Unidos, y en esa presión mucha gente lo insultaba, lo agredía, amenazaban a su familia porque decían que no estaba haciendo lo suficiente. Entonces, utilizando esta capacidad de análisis que Dios nos ha dado, él pensaba, bueno, ¿cómo hay algo que no estoy haciendo? Hay algo, obviamente, él era un hombre que estaba dedicando 12 horas diarias a estudiar junto con otros médicos en laboratorios para determinar qué era este virus y cómo se podía atacar, pero decía, hay algo que está fallando. Y entonces, cuando se dio cuenta de que había manifestaciones por todas partes, y en manifestaciones agresivas, rompiendo, como lo hemos visto aquí en la Ciudad de México, cristales, encendiendo autos y demás, porque la gente que tenía SIDA quería respuestas, quería medicamentos. Lo que él hizo fue meterse a la boca del lobo e ir justamente a donde estaban los dirigentes de estas grandes concentraciones de personas que estaban peleando, justo para tratar de dialogar con ellos y ver cómo podían resolver este asunto. Y les decía, es que nosotros estamos haciendo nuestra parte del lado médico, pero aún no podemos avanzar. Pero es preciosa la historia de este doctor Fauci, porque Dios va haciendo que las cosas, los problemas, se vayan solucionando cuando entramos en esta segunda etapa. La primera es agradecer por lo que tenemos. La segunda es analizar el problema y ver en qué categoría se encuentra. Alguien me ha dicho, alguien muy cercano me ha dicho que cuando el problema se trata de dinero, entonces no es problema. Solo se trata de un poco más de trabajo. Y es cierto. Cuando los problemas son de tipo relacional, significa que tenemos que acercarnos a las personas y tratar de comunicarnos con ellas para entender cuál es la problemática. Así que cuando nosotros estamos en esta situación, hermanos, lo que nosotros podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es hacernos preguntas. Las grandes preguntas te llevan a grandes conclusiones. Y lo que un servidor ha podido observar, hermanos, cada ocasión en que he tenido un problema serio, un problema fuerte, es que cada vez que Dios te cierra una puerta o viene un problema, es simplemente la manera de Dios de decirte, este caballo ya se murió, súbete a otro. Esta situación ya no tiene remedio, la tienes que solucionar de otra manera. Esta ola de bendición en la cual estabas ya se terminó, súbete a otra ola. La manera como Dios nos habla a través de los problemas es, te estoy cerrando una puerta, hijo, porque te estoy abriendo otra mejor. No te aferres, solo piensa, solo piensa. ¿Qué significa esto que te estoy enviando en este momento? Así que empezamos con la gratitud ante cualquier situación, seguimos con la reflexión, las grandes preguntas que te puedes hacer te van a llevar a grandes conclusiones. Y la tercera cosa, hermanos, que es justamente el camino en el cual nosotros hallamos la plenitud de vida, la bendición de Dios, es el tomar una determinación y hacer lo que tengas que hacer. Tú tienes que tomar una determinación. Después de haber hecho análisis, tomar una determinación y decir, este es el problema, estas son las posibles soluciones, este es el camino, y después seguirlos, simplemente seguirlo. Para mí, el versículo más fuerte de la palabra de Dios es justamente el ejemplo de mi Señor Jesús, en Lucas 9:51. Y nos dice la palabra, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Esto nos dice Lucas 9:51 en la Nueva Traducción Viviente. Pero también me gusta cómo lo dice en la Reina Valera 1960. Sabiendo Jesús que el final estaba cerca, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esta expresión de afirmó su rostro significa
que él llegó a una conclusión. Dijo, es el momento para el cual yo vine. Es el momento en el cual se va a llevar a cabo el plan eterno de salvación. Así que él afirmó su rostro y fue con determinación hacia el camino que su padre le había trazado. Y ciertamente, como en la viñeta que Magali nos hizo favor de hacer el día de hoy, nosotros estamos parados y tenemos muchas alternativas. Pero cuando hemos tomado en oración, en gratitud, en reflexión, lo que Dios nos ha dicho, el camino es claro. Y una vez que tienes el camino es claro, lo que tienes que hacer es seguirlo y no apartarte. Hace 8 días o antes, en el domingo, yo les decía a ustedes, hermanos, a mí me sorprende cómo algunas personas escuchan la palabra de Dios. Les mostramos el mensaje de la palabra. Les decimos, este es el camino. Si ha faltado un poco de consejería, hermano, hermana, aquí está el consejo de la palabra. Lo único que tienes que seguir es, lo único que tienes que hacer es seguirlo. Pero a veces nos aferramos tanto al pasado que olvidamos agradecer, olvidamos reflexionar y olvidamos tomar con determinación el camino que Dios ha trazado para nosotros. Así que, mis hermanos queridos, yo quiero animarles en esta noche a que hagamos de estos 3 consejos de la palabra de Dios algo que transforme nuestras vidas. Quisiera concluir un poco hablando un poquito más acerca de este doctor Fauci, porque a mí me sorprendió cuando vi su biografía el saber que este hombre en el año 2003 logró convencer al presidente de Estados Unidos, a George Bush en ese entonces, George Bush hijo, para que él convenciera al Congreso, a los demócratas y a los republicanos de soltar 15,000 millones de dólares, que, hermanos, es una cantidad impresionante. Se hablaba de que el aeropuerto de la Ciudad de México, que se canceló, iba a costar 5,000 millones. Lo que consiguieron este doctor Fauci fue el triple de dinero, 15,000 millones de dólares, para fabricar medicinas y acabar con el SIDA en África y en el Caribe, que eran los lugares en donde más estaba concentrado esta pandemia y que estaba invadiendo al mundo. Así que este hombre Fauci fue, por así decirlo, el precursor del desarrollo científico para que se acabara con esta pandemia del SIDA que estaba en todo el mundo. Y algunos años después, hermanos, vino o hubo en África también otra epidemia, esa sí más local, pero que llegó a Estados Unidos, la epidemia del ébola. Y esta epidemia era terrible porque la gente se moría rápidamente y empezaba a sangrar por todos los orificios del cuerpo. Terrible. Cuando llegó el primer caso a Estados Unidos, él que estaba a cargo del Instituto Nacional de Salud dijo, acá, que se venga acá. Y atendieron a esta joven que se había contagiado de ébola, le dieron el tratamiento y al final, para que se acabara toda esta psicosis de miedo que había en todo el país, pensando que el ébola había llegado a Estados Unidos, cuando ella salió después del tratamiento, lo que hizo fue en una conferencia de prensa abrazarla para que todo el mundo se diera cuenta de que ella estaba sana y que era una persona que merecía que la gente la aceptara, que no había razón para rechazarla. Pero más importante tal vez para nosotros, hermanos, en este último año y medio, ha sido la intervención del doctor Fauci en el desarrollo de lo que ha sido las vacunas justamente para frenar esta última epidemia que se convirtió en pandemia del coronavirus o del COVID, SARS-2. Este hombre, con su equipo de trabajo y otros laboratorios, impulsó justamente todo este desarrollo para que se pudiera tener las vacunas en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Y para mí es así como muy significativo como
Él, después de que se desarrolló y se aprobó la primera vacuna, la vacuna Moderna, él es llevado a un lugar y todo el mundo estaba esperando a ver si él, que era el que había coordinado todo esto, se iba a inyectar. Y él dijo, pero por supuesto, y se levantó su manga, se la remangó y dijo, pero por supuesto, yo lo hago por dos razones. Primero, porque creo en lo que hemos hecho en este instituto, lo que han hecho los científicos de todo el mundo para desarrollar esta vacuna. Pero en segundo lugar, porque sé que si yo me vacuno, muchos otros se van a vacunar. Así que por favor, adelante. Y cuando pienso en estas clases de cosas, hermanos, que ocurren a nivel global y de las cosas chiquitas que nos pasan a nosotros o algunas otras que no son tan chiquitas y nos golpean fuertemente, yo sigo pensando, nuestro Padre es tan amoroso, tan precioso, tan bello que nos ha dado el consejo de su palabra. Y lo único que nos dice es, hijo, todos los mandamientos que te he dado tienen una razón de ser. No los cuestiones tanto, pero si quieres, cuestiónalos y encuentra todas las razones por las cuales te los he dado. Te vas a dar cuenta de que cada mandamiento lleva una bendición incluida. Así que ante los problemas, hermanos, tres cosas. Denle gracias a Dios y obedezcan a su palabra. Lo que Él está diciendo es verdadero. Número dos, tómense el tiempo para reflexionar. Hagan preguntas profundas porque las grandes preguntas encuentran grandes soluciones. Y número tres, una vez que el Señor te ha mostrado cuál es el camino, avanza con determinación. Afirma tu rostro y di, voy sobre esto y no me quito. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo, querido hermano, querida hermanita.